Una cosa es el amor propio y otra desear ser adorado por los demás. ¿Qué pasa cuando una persona es arrogante, exige un trato especial por encima de los demás y está en ira? Se molesta enormemente cuando no se le complace, especialmente cuando no se complacen sus caprichos de superioridad. Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a hablar acerca del trastorno narcisista, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Hoy, para hablarles acerca del trastorno narcisista, qué ocurre con aquella persona que tiene esos aires de superioridad, pero sobre todo, exige un trato especial como si fuera un ser divino. ¿Qué pasa con esa persona cuando no le dan gusto? Y está en rabia, pero no solamente rabia, porque vamos a ver una parte importantísima, que el narcisista también puede deprimirse. ¿El porqué de este programa? Porque hay mucha información en internet que nada tiene que ver con la realidad. Hoy nos vamos a pasear no solamente por este trastorno narcisista, sino también por el estilo narcisista. Pero vamos a ver qué tipos de narcisistas hay. Pero sobre todo, cómo por ahí pueden combinarse las estructuras con este trastorno narcisista. Cosa que va a ser muy importante, porque nos vamos a dar cuenta que toda aquella información que se ha estado regando por internet, toda aquella información donde aquellas personas, es más, satanizan los trastornos, que se ponen a hablar historias de terror, historias de miedo, como si esto fueran leyendas urbanas, y no es así. Hoy vamos a darle ese sentido, ese conocimiento científico a este tema. Y vamos a ver incluso cómo son los narcisistas en sus relaciones. ¿Con qué tipo de personas por ahí podrían funcionar? Ahora, vamos a hablar de narcisistas que hacen un daño enorme a las personas que viven a su lado. Vamos a hablar de aquellos narcisistas que no molestan mucho. Vamos a hablar de esos narcisistas tóxicos. ¿Qué daños pueden hacer en la pareja, en la familia, en la sociedad? Pero ¿qué daño también se hacen a ellos mismos? ¿Existe la posibilidad de que su salud también se vea afectada? Sí. Todo eso vamos a compartirlo esta noche, que vamos a hablar de este trastorno narcisista. ¿Pero de dónde? ¿De dónde viene pues este nombre narcisista? ¿Por qué a esta persona que tiene ese patrón de conducta donde predomina ese sentimiento de superioridad, de explotación a los demás? Porque para sentirse el todopoderoso va a tener que explotar muchas veces. Viene de un mito griego. Bueno, ha tenido sus versiones también. Son muy parecidos el griego, el romano. Hay varias versiones, pero se dice que hace mucho tiempo, bueno, en esa mitología, ¿no?, existió un joven llamado Narciso. Un joven que era bello, bellísimo. Pero este joven, para poder llegar a una edad avanzada, porque eso fue lo que le dijo una vidente a la mamá de Narciso: si tú quieres que tu hijo viva hasta una edad avanzada, nunca debe ver su imagen. Entonces, ¿qué hacía Narciso? ¿Cómo así Narciso sabía que era hermoso? ¿Cómo así Narciso sabía que era bello? Porque todas las doncellas, todas las señoritas de aquellos pueblos admiraban a Narciso y le decían: qué hermoso que eres, Narciso. Entonces Narciso, al sentir tanto, vamos a decir, tantos halagos, se convirtió en un personaje un tanto soberbio. Y a todas estas chicas que se enamoraban de él y le declaraban su amor, Narciso las despreciaba.
Es más, las rechazaba, muchas veces humillándolas. Y entre estas jóvenes, entre estas chicas que estaban muy enamoradas de Narciso, estaba la ninfa Eco. La ninfa Eco había sido condenada para que viviera en el bosque. Pero lo único que podía decir la ninfa Eco, lo único que podía pronunciar la ninfa Eco eran las últimas palabras que se le dijeran, ¿no? Entonces, de esa manera, Eco no podía, al igual que las demás chicas, decirle a Narciso cuánto lo amaba. Estaba calladita. Pero se dice que un día Narciso empezó a caminar por el bosque y en medio de ese caminar en solitario hizo una pregunta. ¿Hay alguien por aquí? Y Eco, muy tímida, escondida entre los árboles, respondió, aquí, aquí. Por eso, ese es el eco, ¿no? ¿Hay alguien por aquí? Dijo Narciso, y Eco, aquí, aquí. Y entonces Narciso, al escuchar aquí, aquí, pensó que le estaba señalando, aquí hay alguien, ¿no? Entonces, como Narciso no podía ubicarla, le gritó y le dijo, ven. Entonces, Eco, que estaba muy enamorada también de Narciso, se emocionó tanto que corrió hacia Narciso con los brazos abiertos. Pero Narciso, al ver a Eco, cruelmente la despreció. La humilló, la despreció a tal punto que incluso hasta la hizo llorar. Y la pobre Eco, tan triste como estaba, pues se ocultó en una cueva y ahí se consumió y solamente quedó su voz. Esa es vamos a decir, ese por ahí también nos explica, ¿no?, el porqué de Eco, el eco que escuchamos entre las montañas. Dicen que esta ninfa Eco disolvió su cuerpo y solamente quedó su voz como producto de esa gran tristeza por el rechazo de Narciso. Pero Némesis, la diosa de la venganza, dijo, esto no se va a quedar así. Y decidió castigar fuertemente a Narciso. ¿Cómo? El castigo que le entregó a Narciso fue lo siguiente: que viera su propia imagen reflejada en un lago. Entonces, dice que Narciso ve esa pequeña fuente, ese pequeño lago, y empieza a mirarse. Y era la primera vez que él veía a una persona tan hermosa. Entonces, trató de agarrar la imagen y la imagen se movió. Trató de besar la imagen y la imagen se movió, el agua se movía. Entonces, para poder seguir apreciándose, para poder seguir mirándose, se quedó quieto. No se movió. Y tal es así que de esa manera Narciso perdió la vida. Se quedó ahí petrificado. Y se dice que en los restos, pues, de Narciso creció una hermosa flor, a la cual le pusieron su nombre, Narciso. Ese es el origen de la palabra narcisista. Es por eso que esta persona que padece este trastorno narcisista, su vida es muy similar a la de Narciso. ¿Qué pasa con el narcisista? Algo le ha ocurrido al narcisista que él solo no conoce su belleza. No puede observar su grandeza. Sabe que es un ser muy especial, se lo cree así. Pero necesita, como Narciso, que la gente le diga que es una persona grande, que es una persona hermosa, que es una persona inteligente. Es decir, los narcisistas tienen algo así como una ceguera con respecto a su propio yo, al quién soy. Entonces utilizan a las personas como espejitos que deben reflejar, deben hacerle ver la belleza, la inteligencia, el valor que tiene. Si estas personas no existen, si esas personas rechazan el hacerle ver su reflejo en ellas mismas, el narcisista estalla en ira, estalla en rabia. Pero para hablar de este trastorno narcisista, debemos hablar primero de un estilo de personalidad narcisista, porque el trastorno ya es aquello que es tóxico, que hace difícil la convivencia, hace sufrir a las personas que están a su alrededor, sufre la misma persona que padece este trastorno. Pero tenemos un estilo de personalidad narcisista. Es decir, hay personas que tienen características muy livianas de este trastorno narcisista, pero no desarrollan el trastorno, es un estilo. Tenemos muchos artistas con un estilo de personalidad narcisista, que son unos divos,
pero no van a explotar no van a explotar al prójimo como haría la persona que padece un trastorno narcisista. Entonces, la persona con el estilo de personalidad narcisista es conocida como la persona que está enamorada de sí misma. Y podemos considerarla como una conducta normal. Me gustaría que por ahí ustedes comiencen a evaluarse, porque no solamente es buscar afuera, no solamente es buscar a ver quién es un narcisista, quién tiene un trastorno, un estilo de personalidad. A ver, evalúate en este momento, ¿ya? A ver si tú tienes ese estilo de personalidad. Es más, hay estudios que indican que vivimos en la época del estilo de la personalidad narcisista. Porque hoy en día, ¿qué es lo que nos ha hecho creer la cultura consumista? Que la persona vale por lo que tiene, vale por lo que hace. Que la persona debe explotar incluso a los demás. Entonces, todas estas cosas nos van llevando por aquí. Miren, el estilo de personalidad narcisista, ¿ya?, se va a caracterizar porque la persona va a tratar de generar una buena impresión hacia los demás, en la vestimenta, en el hablar, en el trato, que es una persona un tanto fina, un tanto delicada en su trato. Son sociables, pueden mostrar seguridad. A diferencia de la persona con trastorno narcisista, el que tiene el estilo de personalidad narcisista puede experimentar empatía con el prójimo. Sin embargo, primero es él. ¿Ya? Llega a experimentar empatía. Es decir, sí, me puedo poner en tu lugar, pero cuando la situación lo involucra directamente, primero es él y después los demás. Ahora, las personas con estilo de personalidad narcisista confían en ellos y en su capacidad y siempre están pensando que son extraordinarios, que son lo mejorcito. ¿Ya? Disfrutan que los mencionen, que los reconozcan en las reuniones. Cómo les encanta que los presenten, ¿no? Cómo les encanta que les envíen saludos en las reuniones, ¿no? Ellos mismos incluso le dan al mozo, si están en una discoteca, si están en algún club campestre, le dan al mozo, al mesonero, le dicen, por favor, llévale esto al locutor, ¿no? Y entre todos los saludos que hay, pone, ¿no?, saludos para fulanito y tal. Le encanta. Le encanta ese tipo de reconocimiento, pero sin embargo con esto no está opacando a los demás, no está haciendo daño a los demás. Esas personas con estilo de personalidad narcisista van a buscar la oportunidad para conseguir sus logros. Son buenos compitiendo, sobre todo cuando saben que van a ganar. Cuando saben que hay peligro, cuando saben que no hay posibilidades para ganar, no van a competir. Ellos apuestan a lo seguro porque, por supuesto, les encanta ese reconocimiento. A nivel laboral, aquí hay una parte importante. Son buenos vendedores, ¿ya? Por eso no debemos generalizar a todos como un trastorno narcisista. Hay un estilo de personalidad y cuando se trata del estilo de personalidad pueden funcionar muy bien en algunas áreas. Son muy buenos vendedores, ¿por qué? Porque usan una estrategia, una combinación muy buena. Son carismáticos y el conocimiento que manejan, esa forma de ser tan finos, tan educados para llegar a otras personas, hace que sean buenos vendedores. Esas personas con estilo narcisista manejan muy bien su inteligencia emocional. Ellos todo el tiempo saben cómo se sienten, saben cuál es su estado de ánimo, saben cómo se pueden sentir en algún lugar y de esta manera se retiran. Ya no, aquí no me siento bien, no me siento a gusto, no me siento cómodo y se retiran. Ojo, la diferencia del estilo de personalidad narcisista con el trastorno narcisista tiene que ver también con este manejo de la inteligencia emocional. Ellos sí pueden sentir y tomar una decisión frente al malestar que pueden experimentar en algún lugar o frente a alguna persona. Mientras que en el trastorno narcisista tiene poca tolerancia a la frustración. No regula sus emociones, sencillamente no le dan el trato que quería y estalla en enojo. Va a gritar, va a humillar. Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? Van por ahí casi parecidos, pero en este lado de aquí sí se puede convivir. Sí, la persona también va a poder experimentar tranquilidad porque puede evitar los problemas. Ahora, estas personas, al igual que el trastorno narcisista, se va a sentir afectada.
por las críticas, ¿no? Por esas críticas incluso constructivas. Pero ellos lo van a disimular con mucha elegancia, con una sonrisa. Puede ser, sí, se ríen o sencillamente ignoran y empiezan a evadir a la persona. Mientras que la persona que tiene un trastorno narcisista va a responder a las críticas humillando al otro, burlándose, ridiculizando. O sencillamente, como decimos, pateando el tablero, se va, pero muy enojado. Estas personas de estilo, de personalidad narcisista, pueden ser buenos líderes. Miren por dónde vamos, ¿ah? El estilo sí puede convivir y puede tener puntos claves para desempeñar algún cargo. Por ejemplo, pueden ser buenos líderes. ¿Por qué? Porque son personas que confían en sí mismas y son capaces de motivar a los demás. Pero hay algo importante en el estilo de personalidad narcisista, que esos deseos de sobresalir sobre el común de la gente puede generar buenas metas en el equipo. Entonces, cuando se evalúa para algunas empresas, para algún determinado perfil, ¿no? Para algún determinado puesto, vemos esas características. No debe existir un trastorno, una patología, pero hay ciertos estilos de personalidad que van con aquel puesto que se está ofreciendo. Entonces sí, como líderes funcionan muy bien porque poseen pues una autoestima, poseen un amor propio muy, muy elevado. La frase que mejor define a este estilo de personalidad narcisista, ¿no? Es: quiero ser el número uno. El de estilo personalidad narcisista dice: quiero ser el número uno, quiero, y voy a hacer lo necesario para ser el número uno. El que tiene el trastorno narcisista dice: soy el número uno. He ahí otra diferencia. El que está con el estilo desea hacerlo y va a trabajar, va a poner todo de sí, su inteligencia, su esfuerzo, no va a explotar a nadie, va a demostrar que es capaz porque quiere ser el número uno, quiere ser admirado. Mientras que la persona con trastorno narcisista se declara el divino: soy el número uno y punto, y ustedes deben tratarme como tal. Ahora también diferenciar este estilo a un episodio. ¿Quién no ha tenido su episodio por ahí medio narcisista de vez en cuando? Hay cuantas personas de repente muy calladas, de perfil bajo, y que de un momento a otro se ganan un premio, un reconocimiento. Y en ese momento pues comienzan a actuar un tanto así, ¿no? Un tanto, vamos a decir, sintiéndose superiores a los demás, pero les dura muy poco. Ya tuvo un pequeño episodio, que eso no cuenta. Y no hay que confundir el trastorno narcisista con autoestima. Porque el narcisista como trastorno no tiene autoestima, tiene soberbia. Carece de humildad. Y no vamos a confundir al estilo narcisista o al trastorno narcisista con una persona vanidosa o con una persona metrosexual. Nada tiene que ver. La persona vanidosa, la persona que, o la persona coqueta que quiere vestirse bien, perfumarse bien, nada tiene que ver eso. Un caballero metrosexual que use, pues de repente que vaya al salón de belleza para que le pinten el cabello, X cosas, nada tiene que ver con el narcisista. Entonces, estas cositas son buenas diferenciarlas. ¿Para qué? Para que no vayamos cayendo en error y señalando a las personas, haciendo un diagnóstico como si ustedes cargaran todo el tiempo el DSM-5, el manual para diagnósticos. No. Entonces, tantos videos que hemos visto en internet que hablan infinidad de cosas, ¿no? El narcisista perverso y confunden mucho narcisista con psicópata y son muy diferentes. Muy diferentes. Se parecen, hay un diagnóstico diferencial que ya lo vamos a hablar, pero un narcisista no exactamente va a ser un psicópata. No todos los narcisistas son psicópatas. Empezando por ahí. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de ese estilo, hemos hablado de los episodios narcisistas, hemos hablado de la diferencia del trastorno narcisista con la vanidad, con la autoestima, con aquel caballero metrosexual. Y ahora, ¿qué sería? ¿Cómo así es ese trastorno narcisista de la personalidad? ¿Ya? Es un patrón generalizado, exagerado,
donde la persona se percibe a sí misma como grande, por encima de los demás, y esto se da en su pensamiento y en su conducta. Piensa que es superior a los demás y se conduce por el mundo como una persona superior a los demás, como si fuera un ser que ha venido de otro planeta, de otra dimensión, y está viviendo aquí entre los mortales. Entonces, estas personas tienen unas características, sí, muy especiales, ¿eh? Son excesivamente ambiciosos. Nada es suficiente, quieren más, más y más, son arrogantes, desprecian a los demás, miran a los demás así, de arriba hacia abajo. Carecen de empatía. A diferencia de la persona con estilo de personalidad, el que tiene el trastorno narcisista carece de empatía. No le interesa lo que le vaya a pasar al prójimo, no le interesa el sufrimiento, no puede ver el sufrimiento en el otro, solamente se importa a sí mismo. Porque el narcisista, en su mundo aún infantil, se considera el único sujeto. Los demás son objetos que han aparecido para servirle, para girar alrededor de él. Se cree y lo practica el derecho de explotar a los demás. Han escuchado esto, ¿no? Soy el patrón, soy la patrona. Entonces, tratan a los empleados como si fueran esclavos. Oye, si el empleado, el personal, tiene que trabajar hasta las 7 de la noche, lo tienen hasta las 11. Y nunca piden por favor, sino más bien les exigen, ¿no? Ven a su personal, ven a los demás como sirvientes. La crítica. Las críticas, así sean constructivas, los hacen sentir humillados, avergonzados, pero llenos de ira, llenos de enojo, llenos de deseo, incluso de venganza. Pero ¿cuál es su estrategia para enfrentar las críticas? Ridiculizar a la persona que opinó, humillándolos con respuestas cargadas de burla, apuntando hacia los defectos de la otra persona, con cierta soberbia. Ahora, estas personas con trastorno narcisista, ellos creen que no deben cambiar, que ellos no son los del problema, sino que los demás tienen que cambiar, ¿no? Las personas narcisistas, por ejemplo, se enfocan en lo que sienten, y cuando la otra persona le está explicando qué es lo que siente, le dicen, no, déjame hablar, no hables, es más, le dicen, no hables, escúchame. Te estoy diciendo qué es lo que yo siento. Y por más que tú le intentes decir, pero yo también me siento así, ellos no te van a hacer caso. No te van a entender. He ahí la diferencia entre el estilo narcisista y el trastorno narcisista. Difícilmente van a ir a terapia por su propia voluntad. Porque ellos están cómodos como son. Ellos se sienten bien. Han ganado incluso cierto terreno, cierto poder en la familia, en la relación de pareja. Pero cuando son presionados a ir a consulta, van a tratar de ridiculizar al psicólogo. ¿Ya? Es más, van a tratar de competir con él y ponerlo a prueba. Tratando de preguntar y preguntar. Y en esto el psicólogo tiene que ser muy habilidoso, porque el psicólogo está para preguntar, el psicólogo está para investigar, no para que le hagan una terapia a él. Pero muchas veces estas personas con trastorno narcisista, desde el momento en el cual llegan al consultorio, se imponen. Y ahí, sí, los colegas jóvenes deben tener mucho cuidado. Por eso, todo el tiempo hay que capacitarse, incluso en el abordaje al paciente. Hay técnicas para hacer que el paciente colabore, por más difícil que sea. Y en este caso, la persona que tiene este trastorno narcisista marca el terreno desde que entra a consulta. La forma como da la mano. Es más, él ingresa preguntando. Muchas veces el narcisista sabe que quien está frente a él es un psicólogo y le pregunta, ¿cuál es su carrera? ¿Usted quién es? ¿Usted es el psicólogo? Pero te lo pregunta de una manera en la cual tú dices, caramba, esa voz, esa forma de entonar ya viene con una buena carga de desprecio. Pero hay que estar conscientes que es un trastorno y hay que ser muy habilidosos para llevar este caso, ¿no? Esto mayormente se da cuando vienen con la pareja. Cuando ingresan a consulta con la pareja, se da mucho eso, ¿no? La manera como se sientan, casi tendidos en el sofá,
mirando de pies a cabeza al psicólogo, ¿no? Y sobre todo tratando de condicionar la conversación. Usted como psicólogo debe saber, usted como hombre debe entender. Y la habilidad del psicólogo es preguntarle, ¿usted es psicólogo? Para que sepa qué es lo que pensamos los psicólogos. Hay que tener mucha habilidad al momento de responder. Siempre con amabilidad, porque ellos rápidamente se van a frustrar y pueden de repente salir molestos del consultorio, ¿no? Entonces siempre con una cara de buena gente, con una cara de ser comprensivos, uno por ahí los va ubicando. Ahora, la persona que padece el trastorno narcisista va a manipular a los demás para que lo halaguen. ¿Ya? Así comienza todo. Va a manipular ¿para qué? Para que las personas se vayan ubicando como satélites a su alrededor. Pero no tiene realmente un interés por tener una relación afectiva con esas personas. Lo único que quieren es que esas personas le reflejen su grandiosidad. Para esto, también va a ejecutar una estrategia. Va a humillar, va a devaluar a través de críticas para mantener su superioridad. En los grupos de amigos, si tenemos un amigo narcisista, este amigo narcisista todo el tiempo está devaluando a los demás. Oye, qué feo te ves hoy, qué fea te ves hoy, ¿qué te has hecho? ¿Estás enferma? ¿Te veo ojerosa? Oye, qué feo tu vestido, ¿quién te ha comprado ese vestido? ¿Tu mamá? Ah, mejor cállate, tú nunca tienes la razón. Y de esa manera ellos mantienen esa superioridad. Ahora, ¿dónde predomina más de acuerdo a algunos estudios? ¿Dónde predomina un poquito más? En los hombres. Hay más hombres narcisistas que mujeres. Qué interesante. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer a un narcisista? ¿Cómo nos vamos dando cuenta, ¿no? En ese trato que esa persona nos da, fino, superficialmente, educado superficialmente, pero con un desprecio muy sutil hacia los demás. Capaz de dejarte con la palabra en la boca. Te puede estar hablando, puede estarte conversando de lo que le interesa, presumiendo de una manera muy educada, y cuando tú comienzas a hablarle, de repente tú, oye, si tú me estás comentando de tus logros, déjame a mí también decirte qué es lo que hago. Y cuando tú le vas a decir qué es lo que haces, se levanta, ¿quieres tomar una copa de vino? Ya lo traigo. Y te deja con la palabra en la boca. O sencillamente te mira, estira los labios como una pequeña sonrisa, te da tu palmadita como diciendo, pobre chico, y se va. Entonces por ahí nos vamos dando cuenta. ¿Para qué insistir con una persona que te hace eso en una reunión? O sea, sencillamente evítalo y te pones a conversar con otras personas. Ahora, va a demostrar una sabiduría, un conocimiento que muchas veces no tiene. ¿Y cuál es el problema del narcisista? Que le cuesta trabajo decir no sé. Él se ve forzado a investigar para presumir en ciertas reuniones. Es más, su estrategia es siempre sacar un tema de conversación que él maneje y llamar la atención para que todo gire a su alrededor. Pocas veces va a dar oportunidad a que alguien hable primero. Y si alguien está hablando primero, va a interrumpir. Va a simular que está de repente por ahí compartiendo el mismo tema, pero le da la vuelta e inmediatamente saca el tema en el cual él es muy experto. Fácilmente esta persona se va a resentir. Fácilmente se resiente, por ejemplo, si llega a una casa y no le dan el lugar especial, si no le sirven primero, se va a sentir ofendido. ¿Ya? Es más, puede actuar de una manera inesperada, ¿no? De repente poniendo una mala cara, haciendo una rabieta, tal vez se va. Es una persona que espera ese trato extremadamente especial. Ahora, cuando tú le conversas, esto también es un punto importante, ¿no? Tú te vas a dar cuenta cuando estás conversando con un narcisista, porque él finge escucharte, pero en realidad no te está escuchando. Él te está mirando, pero está pensando por ahí. ¿Qué es lo que va a decir para impresionarte? ¿Qué es lo que va a decir para sorprenderte con su grandeza? Porque lo que él quiere es atraparte, pero como un satélite, no para vivirte. Quien te va a vivir, quien te va a parasitar es el psicópata. El narcisista te quiere como un satélite, que todo el tiempo le está informando. Eres el más grande del mundo, eres el más hermoso del mundo, el más inteligente del mundo. Bien, ahora, ustedes quieren tener idea si por ahí padecen de ese trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, vamos a hacer aquí un
voy a mencionarle unos puntos que son importantes. Más de 5 puntos por ahí podrían estarnos indicando que esta persona, o probablemente tú, tengas ese trastorno de personalidad llamado narcisismo. Entonces, vamos con el primer punto, ¿ya? Hay un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talento. Se siente demasiado grande, demasiado talentoso, pero no lo es. Pero él siente que es así. ¿Tú te sientes así? De manera infundada. Si en este momento tú te sientes extremadamente importante y talentoso, más grande que los demás, ¿puedes fundamentarlo en este momento? O sea, ¿puedes decir que lo que haces realmente es superior a lo que hacen los demás? Si es así, bueno, no cumples con ese criterio. No eres ni exagerado ni está infundado. ¿Cuál sería el segundo punto? La persona que padece de trastorno narcisista tiene una preocupación exagerada de éxito ilimitado, de tener poder, influencia, inteligencia, belleza. Estas personas todo el tiempo sueñan con ser los más bellos, los más inteligentes, los que tienen más poder. Pero, ¿qué es lo que los traiciona? Ese sentirse con derecho y no hacerlo, no fundamentarlo. Ese es el punto número 2. El punto número 3, para ver si por ahí tienes el trastorno narcisista. Creencia de que son especiales y únicos y que solo deben asociarse con personas del más alto nivel. Es decir, yo no me junto con cualquier persona. Yo me tengo que juntar con el gerente de la empresa, con el alcalde, con el ministro. Ellos creen que son especiales y únicos y su trato solamente se lo van a entregar a personas así, personas de alto nivel. Punto número 4. Tienes la necesidad de ser admirado excesiva e incondicionalmente, es decir, dependes de esa admiración, necesitas que te admiren en exceso, que te digan, oh, qué grande que eres, qué fantástico que eres. A ver, responde esa pregunta. El punto número 5. El sentido de estar en su derecho. ¿Ya? Es decir, el derecho de recibir un trato especial por encima de los demás y que se cumplan automáticamente sus exigencias. ¿Tú crees que la gente debe tratarte con una gran diferencia a los demás? Y sobre todo, ¿tú crees que la gente inmediatamente debe cumplir tus expectativas, tus caprichos, tus requerimientos? Es más, que la gente debe leerte la mente, ¿no? A esta persona no le gusta el pescado frito. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que no te des cuenta que a mí no me gusta el pescado frito? Ya, punto número 6. ¿Te sientes con el derecho a explotar a los demás para lograr tus propios objetivos? Así como en algunas empresas, ¿no? Especialmente en esas empresas informales, ¿no? En esas empresas donde no hay reglas, no hay normas, y entonces el jefe, el dueño de la empresa, es un tirano, es un emperador. ¿No? Y muchas veces a los chicos no solamente trabajan, si es de costura, no solamente trabajan de costura, sino que tienen que hacer de mecánicos, de limpieza, hacer de todo. Punto número 7. Para padecer de este trastorno narcisista de la personalidad, hay que carecer de empatía. Debe estar ahí presente la falta de empatía. El punto número 8. ¿Sientes envidia por los demás, por el bien de los demás? ¿Y creencia de que los demás te envidian? Ese es otro punto importante. ¿Ya? El narcisista siente envidia cuando a alguien le está yendo bien, porque no es posible que un mortal cualquiera pueda ser mejor que él. Pero también siente que los demás lo envidian. ¿Eres altanero? Ese es el punto número 9. Altanero, soberbio, arrogante, despreciativo. Además de esos 9 puntos, ya estos síntomas tienen que haber comenzado en la edad adulta temprana. A ver, evalúate en este momento. Si cumples con más de 5, con 5 o más de 5, probablemente tengas ese trastorno narcisista.
Ahora, ¿de qué lo vamos a diferenciar? ¿Por qué es tan importante diferenciar el diagnóstico diferencial? Para no caer en el error de tantas personas que han salido en las redes sociales hablando de narcisistas y no son psicólogos. Y lo único que están haciendo es confundir a las personas. Hay un diagnóstico diferencial, ¿no?, que precisamente los separa de las personas que tienen el trastorno bipolar. ¿Cómo es el trastorno bipolar, ¿no? Una persona que un tiempo puede estar muy deprimida y otro tiempo totalmente eufórica, tomando decisiones muy fuertes. El narcisista también se va a deprimir cuando se frustra, ¿ya?, cuando no le dan el trato que cree merecer, pero a la vez va a actuar con cierta arrogancia. ¿Y dónde estaría, pues, esta diferencia, ¿no? Que los cambios en el estado de ánimo, ¿no?, que estos bajones, que esta tristeza en el narcisista se dan porque alguien ha ofendido su soberbia, porque alguien ha insultado ese sentimiento de superioridad y no por duelos no resueltos. No porque de un momento a otro, como en el trastorno bipolar, va apareciendo la depresión de un momento a otro, no. En este caso no, sí hay un motivo. Alguien le hizo sentir frustrado, alguien no le dio gusto, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh?, cuando un narcisista puede deprimirse. Entonces, fácilmente se sienten ofendidos, frustrados, ¿ya?, pero su arrogancia va a hacer que en algún momento se levante. Entonces, no es igual una persona con un trastorno bipolar a un narcisista, y en esto precisamente los psicólogos nos basamos en pruebas para medir, ¿no?, test psicométricos, donde vamos a llegar, pues, a una conclusión si esta persona tiene el trastorno narcisista de la personalidad, que no sería lo mismo que un trastorno bipolar. Se parecen, pero no lo son. Espero que esa parte me hayan entendido. Ahora, ¿de qué más vamos a diferenciarlo de un trastorno antisocial? ¿Quiénes están dentro del trastorno antisocial? Los psicópatas y los sociópatas. Un error que vienen cometiendo muchísimas personas en Internet, ¿no? Entonces, hacen una semejanza, una ensalada de cosas. Y el narcisista no es igual que un antisocial. Recordemos, dentro de lo antisocial, dentro del trastorno antisocial, está el psicópata y el sociópata. Ahora, la explotación al prójimo, explotar al prójimo, se da en ambos trastornos, en el antisocial y en el narcisista. Los dos van a explotar. Sin embargo, los motivos para explotar al prójimo son diferentes. ¿Por qué? Porque los antisociales van a explotar al prójimo para obtener algo. El psicópata para parasitar, el sociópata, ¿no?, para estafar o de repente para desencadenar su rebeldía, su impulsividad. Mientras que el narcisista va a explotar al prójimo para mantener su egolatría, su superioridad. Lo va a explotar para sentirse divino, grande, superior. Los dos explotan al prójimo, pero uno lo va a parasitar, uno va a vivir del otro, que sería el antisocial, y el narcisista lo va a explotar para que le sirva. Ahora, también el narcisista sí se adapta a las normas. Hay narcisistas muy educaditos, lo cual lo va a hacer menos letal, menos tóxico que el psicópata y el sociópata, que son los antisociales. No es lo mismo entonces un psicópata a un narcisista. La búsqueda de esa gratificación es totalmente diferente. Entonces no confundamos. También lo vamos a diferenciar de ¿qué? De un trastorno histriónico. Tanto el histriónico como el narcisista quieren llamar la atención. Ambos buscan llamar la atención. El narcisista busca llamar la atención para ser adorado. Él llama la atención para organizar a todos a su alrededor y que lo adoren. Pero ojo, el narcisista es fino y él no se va a exponer a ridículo ni a muestras de debilidad. Él mantiene la altura, él mantiene el nivel. Sin embargo, el histriónico también busca llamar la atención, pero para pertenecer a alguien o a un grupo. Y al histriónico no le importa hacer el ridículo.
No le interesa que los demás lo vean llorar, lo vean tirarse al piso, vean que está haciendo desmayos. No, solamente quiere llamar la atención y formar parte de algo o de alguien. Ahora, lo vamos a diferenciar también del trastorno obsesivo compulsivo, que también muchas veces los confundimos. Ambos, ¿ya? Ambos se van a entregar al perfeccionismo, pero las personas que tienen el trastorno obsesivo compulsivo son muy autocríticos. Nunca es suficiente para una persona que tiene un TOC. Siempre está buscando, ojo, busca la perfección. Busca hacerlo bien. Lo hizo bien, pero quiere que sea mejor. Para él no es suficiente lo que ha hecho. Eso lo hacen las personas con el trastorno obsesivo compulsivo, con el TOC. Mientras que los narcisistas, ellos creen haber alcanzado la perfección. Uno busca hacer las cosas bien, pero el narcisista dice, no, yo todo lo que hago, lo hago bien. Entonces, de esta manera, si nosotros podemos hacer un buen diagnóstico diferencial, y eso solamente se hace a través de las pruebas que manejamos los psicólogos y la observación científica, no a través de mitos urbanos, de leyendas urbanas. No, señores. Hay material científico para llegar pues a un diagnóstico. Entonces, un buen diagnóstico, como siempre se los digo, va a generar un buen tratamiento. Si nosotros estamos creyendo en los cuentos de la vecina, en el cuento del influencer, en el cuento de la persona que de un momento a otro se iluminó porque fue a una conferencia, oye, vamos a poner en peligro nuestra salud mental. Ahora, ¿hay una comorbilidad? Sí. Es decir, esta patología, este trastorno narcisista puede ir de la mano. Ya puede ir de la mano con otros trastornos. Por ejemplo, con un trastorno límite de la personalidad. Se ha visto también en pacientes con paranoia. Se ha visto también cierto grado de narcisismo o un narcisista también por ahí, de la mano con un pasivo agresivo. Va también con los antisociales. Entonces, puede existir, pero este trastorno es el que predomina. Vamos a hablar acerca de cuál es el origen del trastorno narcisista. De acuerdo a estudios, esto para que lo tomen en cuenta, de acuerdo a estudios, las experiencias vividas, especialmente en la infancia, van a impactar más que las características genéticas. ¿Ya? Van a impactar más que cualquier condicionamiento genético. Es decir, en este caso, en este trastorno, son las vivencias las que van a hacer que esta persona desarrolle pues, este trastorno narcisista. En esto también se va a diferenciar del psicópata, que en el caso del psicópata hay áreas muy diferentes, áreas neurológicas, ¿no? Son muy diferentes a la de las demás personas. Entonces, sí existe, ¿ya? Aunque no es totalmente determinante. Existen unos factores neurológicos o biológicos para que ustedes lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, pueden existir algunas alteraciones en el área prefrontal que tiene que ver con la toma de decisiones, con la expresión de la personalidad. Aquí en esta área se genera todo eso, en la zona prefrontal. Pero también puede haber alguna alteración en el sistema límbico, que es el responsable de las emociones. Entonces, tanto algún fallo en el área prefrontal y una conexión con el sistema límbico va a hacer que esta persona pueda tener probablemente un trastorno narcisista. Pero no es determinante. Lo que sí es seguro que puede por ahí generar o que es responsable de este trastorno narcisista son los factores ambientales. Es decir, crianza y traumas. ¿Ya? Por ejemplo, haber nacido y haber sido criado en un hogar donde los padres son altamente permisivos, los típicos papás, sí, mijito, lo que tú quieras, mijito, va a hacer que este niño se sienta con derecho a todo, que no tenga tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque apenas el niño llora, hay que darle gusto al niño. Entonces, esto le va generando, pues,
¿no? Primero este estilo y probablemente más adelante un trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque de repente este niño, al ir al colegio, no lo van a tratar como el rey en su casa. Y entonces en el tiempo va a luchar, va a tener una fijación con ese trato y se va a manifestar en la etapa adulta. Ahora, los padres que sobrevaloran al hijo por encima de los demás y por encima de ellos mismos. Padres que sobrevaloran a un hijo por encima de los demás hijos. Hay un hijito que es el especial, que es el más bonito, que es el más inteligente. Ya, ese hijito sobresignificado siempre va a querer mantener su posición. ¿Y cuántas veces hemos hablado del síndrome del emperador? A estos niños que se les permite hacer de todo, que se les sobrevalora, son los emperadores, eligen qué comer en casa, qué película se ve, a dónde se van los fines de semana. Este niño en la etapa adulta es un adulto narcisista, un adulto maltratador, explotador. Entonces sí, hay una cantidad de eventos en la crianza que van a hacer que esta persona probablemente desarrolle un trastorno narcisista. También, esos padres tiranos, abusivos, explotadores con el prójimo, también le dan esa enseñanza al hijo. Y ese niño crece con esa idea que hay que explotar, hay que maltratar a los demás y que siempre lo deben ver como el señor de la casa. ¿Ya? Eso sería por el lado de la crianza, en estos factores ambientales. Pero tenemos también algunos factores traumáticos. Por ejemplo, el objeto perdido, el objeto amado y perdido en la infancia. Unos padres ausentes, ¿no? Por ejemplo, el niño, ya sabemos, y esto fue una de las preguntas del examen que les tomé, el niño egocéntrico es el sujeto y los objetos tienen que alimentarlo. Cuando los objetos se van y dejan solo al niño, ¿qué pasa en ese momento? El niño, al no encontrar el sustento por parte de los objetos, se vuelca sobre él mismo. Pero como está vacío, no encuentra nada en él porque está vacío, porque no lo han llenado, los objetos no lo alimentaron. Entonces, ¿qué hace? Sale de sí para buscar llenarse, para significarse con los demás. Miren, aquí tenemos ese origen del narciso, el egocentrismo falló. No pudo obtener los objetos. Entonces, ¿qué hace el niño? ¿No? Necesito que me alimenten con los significados. Necesito crecer con esos significados. No los tengo. Genera una fijación. ¿Y qué hace? En la etapa adulta va a salir a buscar en el mundo, pero siempre va a condenar a los demás a seguir siendo los objetos para llenarse con la admiración de los demás, para que los demás le digan lo que mamá y papá no le dijeron. Qué bonito, qué inteligente, qué valiente, qué creativo, qué fuerte que eres. Entonces ahí vemos, ¿no? Ese narcisista, pero que realmente es un niño. Por eso es que hace rabietas y tiene esa fijación. Ahora, el locus de control, locus es lugar, el lugar de control del narcisista es externo. O sea, él vale, se alimenta. ¿Ya? Y ese valor se incrementa con lo que dicen los demás. Además, hay un cuento cuando deciden derrotar a una bruja, Merlín y los campesinos. Y la bruja le dice que ustedes han venido a enfrentarme, por favor, si yo soy poderosa. ¿Y qué le dice Merlín? No, hemos venido a ignorarte y a olvidarte. Y cuando todos ellos se voltean, la bruja desaparece, se desintegra. Algo así pasa con el narcisista. Él cobra fuerza porque lo están adorando, lo están significando. Es el niño que nuevamente está llenándose y llenándose, pero con un hambre enorme, porque no lo alimentaron en la infancia. Otra causa traumática, ¿no? Podría ser un niño que fue expuesto a maltrato, a violencia, a una gran indiferencia, y este niño activa un mecanismo de defensa que se llama negación. Entonces, esta persona va creciendo negando lo que vivió en su infancia. ¿Cuántas veces vemos que en el grupo de familia hay uno que dice, no, a mí me trataron muy bien, y los hermanos dicen, oye, pero si mi papá te pegaba hasta dejarte desmayado? No,
No es así. Viene la hermana y dice, oye, pero es verdad. O sea, papá, mamá nos encadenaban, nos dejaban solos, nos mataban. No, eso nunca pasó. No, ustedes están equivocados. ¿Y qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Esta persona al negar, ¿ya? Incluso va negando su historia, va negando esa tristeza, pero en esa negación se va construyendo a sí mismo como una especie de semidios. Entonces, ¿qué tan importante es la crianza? Es el ambiente donde vive el niño. Por eso siempre decimos, hay que cumplir con ese rol de padres. Se entiende que los padres trabajan, vivimos en una época donde hay que trabajar, hay que conseguir el sustento. Pero eso no implica un abandono moral, un abandono de afecto. No, señores, en el tiempo que existe hay que compartir con los hijos. Ahora, ¿cómo serían las relaciones que tiene un narcisista? ¿Cómo serían sus relaciones de pareja? Primero, que la pareja de un narcisista, quien quiera estar en una relación con un narcisista, debe condenarse a ser un sirviente de admiración. Ya todo el tiempo debe darle en una bandeja de oro su admiración, alimentar de esa manera a ese narcisista. La pareja también tiene que resignarse a vivir como un satélite girando alrededor de ese sol que es el narcisista, atento a sus requerimientos. También esta persona tiene que resignarse a ser el último o ser la última en la relación de pareja, porque primero va a ser el narcisista y de esta manera va a tener que renunciar a sus sueños. De esta manera va a tener que renunciar a todo aquello que tenía que lograr, porque primero será la pareja narcisista. Entonces es totalmente tóxico, totalmente desvalorizante mantener una relación con una persona que tiene este trastorno, porque tendrás que olvidarte de ti para pensar en esa persona. Ahora, esta pareja del narcisista está obligada a renunciar a su autorrealización. Ya no tiene una meta. Su única meta es el narcisista. Y para esto tiene que adoptar ciertos comportamientos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a conducir la pareja de un narcisista que para esto ha tenido que ser manipulada, presionada, amenazada con el abandono? ¿Ya? Y esta persona que se quedó como pareja del narcisista en medio de toda esta manipulación y maltrato que realmente es desestabilizador para cualquier persona, porque el narcisista tiene una fuerza muy grande, una manera de dirigirse donde incluso asusta a la otra persona. La persona se siente desaprobada, se siente incómoda. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la pareja del narcisista? Estar al lado del narcisista, estar de su lado, aunque éste no tenga la razón. Si este narcisista desata una guerra injusta, la pareja se ve obligada a estar de su lado. Porque si ella opina y trata de corregirle, el narcisista, ¿qué le va a decir? Tú me estás traicionando. Tú me estás traicionando. Ya, tú no eres leal a mí. Ahora, ¿qué más tiene que hacer esta pareja? Tiene que tener mucho cuidado con sus opiniones. Cuidadito con criticar al narcisista, porque puede estallar en rabia y puede insultarte, puede ofenderte, puede amenazarte con el abandono. Si tú quieres criticar al narcisista, tienes que opinar, sugerir, tienes que tener mucho tino y sobre todo en estas apreciaciones que le das a la pareja narcisista, debes comenzar primero adormeciéndolos, valorándolos, adulándolos, para luego decirle, sugiero. ¿Qué te parece esta idea? Muy por lo bajito. Porque si no, ellos inmediatamente se van a sentir ofendidos. ¿Y con qué derecho tú a mí me dices eso? Es lo primero que te van a decir. ¿Y quién eres tú para decirme eso? En una relación de pareja, te vas a condenar también a no competir con ellos. No puedes. Mucho menos tienes que ganarles. Y esto lo hemos visto en historias de familias.
donde uno de ellos tuvo que renunciar a sus sueños para que el narcisista pueda lograrse, para no opacarlo. Se condenó a no ganar jamás. La pareja del narcisista no puede esperar que el narcisista la felicite por los logros que haya realizado. Él no lo va a hacer. Miren este vacío que hay. Ya por ahí eso es feo en la relación de pareja, porque todo el mundo te felicita menos la pareja. ¿Ya? Pero sin embargo, el narcisista sí espera que la pareja todo el tiempo esté reconociendo el mínimo detalle. ¿Ya? Ahora, si trabajan juntos, ¿ya? Si la pareja del narcisista ha trabajado igual que el narcisista, no puede esperar que el narcisista comparte el mérito. Es más, fue el trabajo de ambos. Quien se va a subir a la tarima, al escenario, a recoger el reconocimiento es el narcisista. Y en su agradecimiento por el premio no va a agradecer a nombre de él y de la esposa o del esposo, no. Sino va a hablar de él mismo. Fue mi esfuerzo, fue mi logro. No va a considerar el trabajo de la pareja. La pareja del narcisista tiene que resignarse a no recibir detalles de amor. No, porque el narcisista no tiene tiempo para eso. No tiene tiempo, según él, para niñerías. Sin embargo, hay que demostrarle al narcisista todo el tiempo detalles exagerados de afecto y de admiración. Ahora, ¿con quiénes? ¿Con quiénes podría funcionar un narcisista? ¿Ya? Un narcisista podría funcionar con una persona de estilo narcisista, pero no con otro que tenga un trastorno narcisista. Interesante. Una persona con trastorno narcisista podría funcionar con alguien que tenga un estilo narcisista. Sin embargo, uno de ellos va a dominar el brillo. Uno de ellos va a ser el artista en esta relación. ¿Bien? Ahora, el de estilo narcisista comparte los deseos de figurar, al igual que el del trastorno narcisista, pero su poca fuerza va a ser pues que más bien se dedique a reforzar las exigencias de la persona que tiene un trastorno narcisista. Por ejemplo, ¿no? Es la esposa o el esposo abnegado, pero a la vez pedante, ¿no? La pareja que siempre apoya al narcisista, lo apoya a él en su brillo, pero esta pareja es pedante con los demás. Siempre está celebrando el triunfo de la persona que tiene el trastorno narcisista. Entonces, puede funcionar. Es por ahí una combinación que se da. Hemos visto parejas así, ¿no? Son personas un tanto soberbias, parejas soberbias que miran a todos así por encima, pero hay uno de ellos que lleva la batuta. ¿Con quién más podría hacer pareja un narcisista? Con un histrónico. ¿Ya? Siempre y cuando, ¿no?, el histrónico, ¿ya?, no haga demasiadas demandas de afecto, ¿no? Más bien, el histrónico podría trabajar para él. Podrías llamar la atención en nombre del narcisista y esto le va a gustar muchísimo. Entonces también el histrónico, como quiere llamar la atención, va a adular muchísimo al narcisista porque le va a decir qué orgulloso estoy de estar con alguien tan llamativo y de esta manera también recibo lo mío. La gente también me mira gracias a ti. ¿Ya? Y de cierta manera la gente va a hacer que forme parte pues, de su mundo, ¿no? Ahora, los de conducta evitativa. Los evitativos son un tanto atractivos para el narcisista. ¿Qué es lo que le gusta al narcisista de los evitativos? De esos que no se involucran mucho, ¿ya? Les llama mucho la atención este distanciamiento aparente. El evitativo muestra por ahí, aparenta ser un tanto distante con sus emociones, pero a la vez son dependientes. Es decir, el narcisista sabe muy bien que el evitativo va a estar ahí, pero no lo va a incomodar. ¿Ya? Aparenta tener una especie de libertad y eso hace que de repente esta pareja funcione, ¿no? No hay por ahí tanto ese choque. Con los dependientes, los va a utilizar más bien. ¿Ya? Una persona dependiente la va a utilizar para que sea su sirvienta o su sirviente. Pero no dura mucho
Porque el dependiente es muy demandante. A pesar de que paga un precio muy alto, al final exige mucho afecto y esto el narcisista no está dispuesto a entregar. El obsesivo compulsivo puede funcionar. ¿Por qué? Porque el obsesivo compulsivo está dispuesto a hacer lo que sea, es más, lo quiere hacer bien, para que el narcisismo lo apruebe todo el tiempo. Recordemos que el obsesivo compulsivo tiene una fijación con el orden. Y si el narcisista le dice está bien, ellos están contentos ahí. ¿Ya? Los de trastorno obsesivo compulsivo quieren hacerlo bien. Y esto ha sido aprovechado por muchos narcisistas que en este momento manipulan a personas. Estas personas de repente que forman su elenco, su grupo de apoyo, ¿no? Salen por ahí acompañados de un grupo de apoyo. Políticos, estos conferencistas que hablan de cualquier cosa, pero siempre van con su grupo de apoyo que los ponen a bailar para él, ¿no? Antes de que ellos salgan hay un grupito de personas bailando. Los uniforman a toditos. Toditos están uniformados. ¿Ya? Entonces, están que le hacen hurra al narcisista que va a salir más adelante. Entonces los manipulan mucho. Porque, es más, el obsesivo compulsivo muchas veces ni siquiera les cobra por el trabajo que están haciendo. Solamente con recibir la aprobación de esta persona, de este narcisista, les basta. ¿Bien? Ahora, ¿con quiénes no van a funcionar? Con una persona, con un paranoide. Porque el paranoide siempre está dudando. Y siempre quiere controlar y eso no le gusta al narcisista. No va a funcionar con los antisociales ni los pasivo-agresivos. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta recibir órdenes. ¿Y cómo? ¿Cómo sería la sexualidad de este narcisista? ¿Ya? Algunos narcisistas en la sexualidad utilizan estos encuentros para hacerse adorar, pero otros rechazan los encuentros sexuales porque no consideran que exista persona alguna que sea digna de compartir la intimidad con ellos. Entonces tenemos dos grupos. Los que van a utilizar el sexo para que los adoren, ya les voy a hablar de eso, y los otros que no. Yo no me involucraría con cualquier persona. Porque soy diferente, soy un ser divino. Ahora, la mayoría de los narcisistas tienden a ser promiscuos. ¿Ya? Las parejas sexuales son pequeños trofeos. No son personas que ellos aman. Y los van a manipular, los van a triangular, van a aplicarles el efecto luna, el distanciamiento, para que siempre la persona los esté adorando. El cuidado y los detalles en su actuar, en su vestir, en sus modales, hacen que los narcisistas se vean muy atractivos. Tanto el hombre como la mujer narcisista se ven muy atractivos. ¿Ya? Y esa audacia, esa falsa seguridad que ellos aparentan, pero que ha sido bien entrenada, hace que el narcisista se vea como una potencial pareja. ¿Ya? La gente los ve incluso sexys. Pero algunos narcisistas podrían experimentar algún tipo de disfunción sexual debido al estrés de ser admirados en la sexualidad. ¿Ya? El narcisista en la sexualidad quiere marcar a la otra persona, pero no para parasitarla, no para que esta persona vaya a mantenerlo de alguna manera, no. Sino que él quiere dejar su huella, como decir, aquí estuvo fulanito de tal. Y que esta persona hable maravillas de él o de ella en la sexualidad. Pero tanto estrés, tanto querer hacer demostraciones de qué es lo mejor en la sexualidad, puede en algún momento padecer alguna disfunción sexual. Y para esto va a tratar de compensarlo con algunos medicamentos. ¿Ya? Y muchas combinaciones, incluso por ahí les ha caído mal. ¿Ya? Porque estas personas sencillamente buscan lo que por ahí les ofrecen y creen que con eso van a rendir más y al final terminan pues en emergencia, en algún hospital, en alguna clínica. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias en una pareja? Una persona que convive con un narcisista. Lo primero es una depresión. Porque esa persona no termina de aceptar que no la aman. Esa es la eterna depresión de la pareja del narcisista. Personas con una depresión de años. Y la pregunta que se le hace a la persona es, ¿usted ha aceptado que su pareja no la ama? ¿Y cuál es la respuesta?
yo creo que me ama porque él a veces me trata bien. Bueno, hasta ahorita no se ha ido, hasta ahorita no me ha dicho para tener el divorcio. Y creo que sí me ama. Entonces, mientras la persona no acepte esa realidad, está deprimida, porque no está haciendo el duelo. ¿Qué otra consecuencia podría haber? La poca expresividad de su yo. Son personas que aprenden a ser consecuencia del narcisista. O sea, primero el narcisista es acción y ella consecuencia. El narcisista propone y esta persona obedece. A largo tiempo, a largo plazo, una gran confusión. La persona ya no sabe qué es lo que quiere. Pierde ese propósito de autorrealización. Entonces, ¿para qué exponerse a una relación así? Si en esta relación no hay un equilibrio, un balance entre lo que tú das y recibes, si el narcisista, si tu pareja narcisista es como un agujero negro que todo el tiempo está absorbiendo y tú te quedas sin nada, entonces ¿para qué estás ahí? Porque algo que siempre les voy a repetir es lo siguiente. Una relación es un equilibrio de dar y recibir. Pero sobre todo pregúntate, ¿y qué obtienes tú en esta relación? O sea, no cuánto amas, cuánto entregas a esa persona, sino qué obtienes tú. Porque tú tienes que dar algo a cambio de algo. Esa es parte de la vida, la naturaleza nos enseña. Que incluso cada paso que damos es a cambio de algo. A cambio de acercarnos a lo que nosotros deseamos, queremos. Entonces, señores, cuando estás dando más de lo que recibes, si esa pareja es demandante y no te entrega nada, elimine esa falsa esperanza. Elimine esa fantasía, ese autoengaño. Busca ayuda y respétate como persona. Sálvate, porque al final vas a terminar como un objeto sirviendo hasta el último día de tu vida a la pareja narcisista. Y no es que la persona narcisista sea mala, no, ya se los he dicho, no hay que satanizar. Pero es un problema que tiene. Es un trastorno que amerita ser tratado y va a ser difícil porque él no va a querer ir a consulta. Pero tú no tienes por qué sufrir las consecuencias de este trastorno. Tal vez lo mejor que tú puedas hacer por tu pareja narcisista es hacer que toque fondo y decirle, yo me retiro de esta relación por todo lo que tú estás haciendo. Yo me retiro porque eres egoísta, porque solamente piensas en ti, porque solamente te interesa lo que tú sientes y porque en todo este tiempo nunca me preguntaste cómo me sentía yo en esta relación. Entonces, es momento de tomar la decisión. Primero, dile a tu pareja, vamos a consulta. No me gusta lo que estamos viviendo. Y si no quiere, tienes que quererte tú. Y ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar ese equilibrio emocional, esa paz interior. Reserva tu cita marcando el +51 9957 22178. Pide tu cita vía WhatsApp. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Además, hay un psicólogo en cada ciudad del mundo esperando para ayudarte. Toma nota, por favor. Continuemos con el tema. Tipos de narcisismo. Tenemos a un narcisista aristocrático. ¿Ya? ¿Cómo así? Es aquel narcisista que viene así de casa. Así lo criaron, ¿no? Ha nacido en un lugar donde siempre hubo dinero, como dicen, nació en cuna de oro. Por lo tanto, este narcisista aristocrático se siente de una raza o de una casta diferente. ¿Ya? Él está por encima de los demás. No siempre este narcisista aristocrático va a ser maltratador. No siempre. Cuando va más por el estilo, ¿no? Es una persona que trata con respeto a sus empleados, trata con respeto al jardinero, pero cuidadito, no te acerques porque soy diferente a ti. Eso es el narcisista aristocrático, ¿no? Es exclusivista, o sea, no necesita de nadie, pero también este aristocrático puede utilizar la seducción. ¿Ya para qué?
para aprovecharse y marcar, vamos a decir, la diferencia, el dominio con sus empleados, especialmente con las jovencitas que pueden trabajar dentro de casa de este narcisista que se cree un emperador, ¿no? El hijo de la realeza, o de repente pues con alguna señorita que trabaje ahí en la empresa, ¿no? Entonces utiliza la seducción, pero no para amar, no para, ni siquiera para disfrutar de la sexualidad, sino para demostrar que es superior a los demás. Este aristocrático también puede ser tirano, puede sentir cierto desprecio hacia los demás, pero ¿se basa en qué? En que por naturaleza, desde su nacimiento, él es diferente a los demás. Es decir, él se siente en un nivel superior. Tenemos a un narcisista meritocrático, quien se basa en que vale por lo que hace. Es decir, el narcisista meritocrático va a compensar su falta de realeza, su falta de nobleza, con sus habilidades, con lo que hace. Entonces, entre los narcisistas meritocráticos tenemos pues a narcisistas espirituales, narcisistas artistas, deportistas, intelectuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el meritocrático, yo, que ya alcancé la iluminación, tú no eres digno de estar en este lugar, tú eres mundano. Ahí hay un narcisismo. O sea, ¿quién eres tú para decirle a tu prójimo que es mundano, que es pecador? Si tú estás practicando la espiritualidad, tienes que ser humilde. Pero sin embargo, el narcisista meritocrático espiritual sí, se siente superior a los demás porque se leyó el libro completo, porque fue a todos los talleres espirituales, entonces él con eso ya tiene cierto poder espiritual. Y los artistas también, oye, nadie va a comprender mi arte. No, nadie va a comprender mis obras. Es más, ¿cuántos narcisistas meritocráticos artistas dicen difícilmente la gente va a entender el arte que hago? Mi arte no es para cualquiera. Hay que ser muy inteligente, muy fino para entender el arte que hago. ¿Cuántos de repente por ahí narcisistas meritocráticos artistas se han resentido con el público? ¿No? El público no está al nivel de mi música. Perdón. Entonces, ahí vemos cierto narcisismo, un narcisismo intelectual. Entonces, se siente superior a los demás por lo que conoce, por los logros, de repente en conocimiento que ha acumulado y con eso maltrata a los demás. No, los demás son ignorantes y yo soy el cerebro de este mundo. Tenemos también un narcisista plutocrático. ¿Ya? Este no es el que vale por lo que hace, sino el que vale por lo que tiene. ¿Cómo se da eso, no? Mayormente son conocidos como los nuevos ricos, porque el otro era el aristocrático, el que ya venía así de una familia de dinero. Este es el plutocrático. Vale por lo que tiene, los nuevos ricos. Entonces, como por ahí generaron cierta fortuna, ahora sienten un desprecio hacia los pobres. Se sienten superiores y desprecian a los pobres porque en el fondo los pobres les recuerdan todo aquel tormento, sufrimiento que han vivido, que han pasado. ¿Ya? Ahora también este narcisista plutocrático va a presumir del dinero, del departamento, de las joyas y va a aprovechar cualquier motivo para buscar amistades de origen aristocrático. Entonces les encanta. No es más, oye, preséntame a fulanito y tal. Ven a alguien por ahí que de repente es una persona así, que viene de una familia de mucho dinero y piden que por favor se los presente. Entonces miren, tenemos este tipo de narcisistas, pero ahora hablemos de los narcisistas de acuerdo a su estructura y aquí vamos a poner mucho cuidado. ¿Se acuerdan de las estructuras clínicas? ¿Cómo así colocamos las estructuras que serían lo neurótico, lo psicótico y lo perverso? ¿Cómo así lo vamos a unir a este trastorno narcisista? Para poder darnos cuenta qué es lo que ocurre con cada narcisista. Porque algunas veces son personas totalmente perversas, otros sencillamente son soñadores, irresponsables, y en otros se deprimen. Entonces, primero, tenemos un narcisista neurótico, con una estructura neurótica.
Este narcisista neurótico vive angustiado, vive con miedos, se deprime cuando no lo adoran. ¿Por qué? Porque a pesar de tener ese trastorno narcisista y sentirse superior a los demás, no ha podido desarrollar ciertas habilidades para hacer que los demás giren a su alrededor, porque más es lo que piensa que lo que hace. Tiene un problema con la acción y tiene un diálogo interno muy marcado. Entonces, todo el tiempo su preocupación es si lo van a adorar o no. Por ejemplo, él hace algo para brillar, algo para ser adorado, y esa es la expectativa. ¿Me adorarán? ¿Se darán cuenta que soy maravilloso? Y esa es su preocupación y eso lo estresa muchísimo. Y especialmente este narcisista con esta base neurótica, cuando no consigue a tiempo que lo adoren, se va a frustrar y se puede deprimir. ¿Ya? Son narcisistas que incluso van a experimentar un grave problema existencial con el tiempo de vida. Porque este narcisista neurótico, al estar lleno de dudas, empieza a cuestionarse también su tiempo de vida y teme el envejecer. Y se van a dar cuenta cómo se diferencia el perverso, que el perverso es práctico. Este no. Este todo el tiempo está dando vueltas, vueltas y vueltas, y sobre todo se va a asustar, se va a angustiar, incluso se va a obsesionar para hacer algo que detenga todo este proceso del tiempo, porque en algún momento se da cuenta que todos los seres humanos, incluso él, va a morir. Se da cuenta que todos vamos a envejecer y sobre todo este narcisista con esta estructura neurótica se va a dar cuenta que no se puede conseguir todo en la vida. Esto lo lleva ¿a qué? A experimentar depresión, frustración, envidia y resentimiento. Entonces, estos narcisistas sí tienen más posibilidades que en algún momento de repente puedan aceptar la ayuda, porque empiezan a sentirse tan mal porque no han podido alcanzar sus deseos, sus aspiraciones, y sobre todo se dan con la verdad que no lo van a tener todo en este mundo. Que si ellos querían ser los emperadores del mundo, eso no va a ser verdad. Que si ellos querían ser los más famosos del mundo, y eso no es verdad, eso también los va a deprimir. Entonces, este narcisista neurótico la pasa muy mal, pero sí puede recibir ayuda. Entonces, ya se dan cuenta por ahí, si ustedes conocen a algún narcisista, alguna persona con todos estos rasgos, el por qué muchas veces llora. De un momento a otro también se levanta y se llena de dignidad, pero vuelve a llorar, vuelve a deprimirse, porque no se siente entendido, porque como neurótico está esperando que alguien le resuelva sus dudas de grandeza. Y tenemos al otro, ¿no? Tenemos al otro narcisista que va más bien por la estructura psicótica, que es altamente fantasioso, soñador, mayormente, ¿no? Piensan con ser ídolos, ¿no? Ídolos muy famosos, pero no hacen nada. Todo el tiempo están soñando, todo el tiempo están fantaseando. Pero cuando esto se desequilibra, pueden tener delirios de grandeza. Este tipo de narcisista, con una estructura psicótica, está convencido que ha sido elegido por la divinidad o por el destino para ser adorado. Y tenemos a un narcisista perverso. Ahora sí, hablemos del narcisista perverso. ¿Y qué incluye lo perverso? Lo sádico, lo masoquista, lo pervertido, lo voyerista y lo exhibicionista. Hemos profundizado un poquito más en este tema del narcisismo. Conocemos al neurótico, al psicótico y ahora un narcisista perverso sádico. Este narcisista que se siente superior a los demás, que se siente un ser divino, también va a disfrutar cómo sus súbditos sufren del dolor, de la humillación que le genera a los demás, el sufrimiento que es psíquico y el dolor físico. Entonces tenemos muchos narcisistas así, que maltratan física y psicológicamente al prójimo. Es un sádico, es un narcisista perverso
pero no queda ahí, es narcisista, perverso, sádico. Y tenemos a un narcisista perverso pero masoquista, que dentro de ese ser superior, soy tan superior a los demás que sufro incluso por ustedes. Ahí está el masoquista, pero también narcisista. Me tienen que dar ese trato, tienen que reconocer el sacrificio que hago por los demás. Va explicando también eso, ¿no? Porque la frustración de muchas personas que supuestamente hacen de todo por los demás, pero reniegan porque nunca le dan los créditos que esperaba. Tenemos al narcisista perverso, pervertido. ¿De qué disfruta este perverso? De las humillaciones, de los insultos, de repente del maltrato que le da a la pareja, a la otra persona en la sexualidad. Disfruta de utilizarla como un objeto dentro de la sexualidad. Entonces es un narcisista perverso, pervertido. Tenemos al narcisista perverso, voyerista, que disfruta el observar la desnudez de los demás. Se siente superior, ¿no? Y esto de repente en algunos ámbitos, en algunas carreras, de repente desnúdese para estudiar, ¿no? Y él está disfrutando como la persona, ante, vamos a decir, su figura de autoridad, la persona con miedo tiene que desvestirse. Oye, ¿qué te tienes que desvestir tú si te duele la cabeza? O si eres detenido, ¿qué te tienes que desvestir? Entonces, hay narcisistas que hacen eso. Disfrutan. Tenemos al narcisista perverso exhibicionista, que le encanta pasearse desnudo, porque se siente un ser divino y los demás deben observar su desnudez. Qué interesante. Si ahora sí nos vamos dando cuenta por dónde va todo este trastorno que habíamos hablado como tal, pero ahora le vamos buscando esos matices entre lo neurótico, lo psicótico, lo perverso. Así lo entendemos mejor y así fácilmente los podemos identificar. Ahora, ¿qué consecuencias va a tener todo esto sobre la salud del narcisista? Porque el narcisista también, tanto intento de demostrar, tanto intento de luchar por ser superior a los demás, en algún momento se puede enfermar. Lo primero, estrés. El narcisista es una persona estresada, que por dignidad no lo demuestra. Ok, pero vive muy estresado y esa excesiva preocupación por su apariencia física, por demostrar salud, puede hacer que experimente un cuadro hipocondriaco. Es decir, que vaya a interpretar cualquier señal como el síntoma de alguna enfermedad grave. Tanto estrés, van a haber dolores de cabeza, problemas digestivos, problemas en la piel, ¿no? Entonces muchas veces los narcisistas están usando cremil, les encanta y todo el tiempo están en el dermatólogo, no solamente porque quieren cuidar su belleza, no, sino que tanto se estresaron, tanta ansiedad, que todo el funcionamiento cambió. Ya la sangre, en lugar de ir equilibradamente a todas las partes del cuerpo, ¿no? Ahora solamente va a lugares que son necesarios para sobrevivir. Una de ellas es la piel. La piel ya no recibe la misma energía, igualmente el sistema digestivo. Ese es uno de los problemas que van a atravesar los narcisistas. ¿Bien? Ahora, las relaciones con los narcisistas se van a deteriorar también en el tiempo. Si es que esta persona no es muy fuerte en esa manera de tener súbditos a su alrededor, se van a deteriorar. Muchas veces incluso va a tener problemas con la familia. A veces los hijos terminan abandonándolos, ¿no? Muchas veces terminan quedándose solos, con dinero, pero solos. Así que, más allá, señores, de repente señalar, también por ahí socialmente, generar un poquito de preocupación. ¿Qué está pasando con este grupo de pacientes, con este grupo de personas que tiene este trastorno? Tenemos que hacer algo por mejorar la salud mental. Y sí, hay una realidad. Hay una realidad que ha ocurrido en muchos países en esta época de la pandemia. Y es que muy poco se ha apostado por la salud. Muy poco se ha invertido incluso en la salud mental. Así que es momento de llenarnos de conocimientos, de ponerlos en práctica. Y no somos quien, señores, para satanizar, para condenar a los demás. Más bien, esta información
que está en este programa debe ayudarnos a tomar conciencia de la importancia de la salud mental y de la importancia del desempeño del psicólogo en la salud mental, en la sociedad. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que tú puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. No importa el lugar donde estés, no importa si estás en alguna provincia del Perú o en algún lugar del mundo. Puedes acceder a estas sesiones a través de WhatsApp, Viber, Skype, Imo, Messenger. Reserva tu cita, no importa dónde estés, marcando el +51 9957 22178. Repito, +51 9957 22178. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. Toma nota, por favor. Que existe tratamiento para el narcisismo, sí. La terapia psicológica, hay muchos enfoques, pero tiene que ser precisamente psicológica. Entonces, podemos aplicar la terapia cognitivo-conductual, hay muchas dinámicas que se aplican para ese tipo de casos, pero el paciente debe desear mejorar. El paciente debe desear salir de este proceso, de este problema en el cual está. Si él no toma conciencia de eso, tampoco va a decidir recibir esa ayuda. Ahora, en los casos de depresión, en los casos de delirios, sí es necesaria también la medicación. ¿Ya? En este tipo de casos sí, viene el amigo psiquiatra y tiene que medicarlos. Entonces, eso es un enfoque completo. Aquí hay que tratar con mucho cuidado los trastornos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando por ahí tenemos el contacto o vivimos al lado de algún narcisista? Primero, identificar bien esa conducta. Hay que tratar de tener mucho cuidado. Por otro lado, renuncia a ser sirviente del narcisista. Recordar que la relación es un equilibrio entre lo que se da y entre lo que se recibe. Que tú también necesitas tu tiempo y tu propia energía para crecer como persona. No abandones tus metas por el narcisista, porque esa no es una manera de ayudarlo. Al contrario, abandonar tu meta para hacer realidad los sueños del narcisista es reforzar su conducta. Es empeorar la condición en la cual está. No idealices a la persona narcisista. Aunque te haga creer que es una persona especial y divina, tú aterrízalo. Asume que es un ser humano y que todos los seres humanos somos por igual. Ahora, nos vamos a diferenciar en habilidades que deben estar fundamentadas. Es decir, las cosas en este mundo son por merecimiento, no porque tú creas que te lo mereces. Por otro lado, no busques la aprobación de nadie, ni siquiera de tu pareja. Porque la relación de pareja es un convivir, es un acompañarse, no es estar pasando un examen todo el tiempo. Entrégate permiso para vivir como tú quieres vivir. Porque en este mundo hay un valor muy grande y es existir como tú quieres ser. Y no vivir siendo lo que Él quiere que tú seas. Recuerda que someterte a sus caprichos es una manera de faltarte respeto, pero también de empeorar el problema que Él tiene. Aprende a decir que no. Es un acto de madurez, es un acto de inteligencia. No, no lo voy a hacer. No te voy a servir. Tú tienes que hacer tus cosas. No voy a dejar de trabajar, no voy a dejar de estudiar por hacerte sentir la persona maravillosa de este mundo. Porque eso solamente se ve en las novelas. Pero en la vida real no. Porque en la vida real cada uno es protagonista de su propia vida. Tú no has venido a este mundo
para ser espectador de la vida del narcisista. Tú has venido a este mundo para hacer una historia. Tal vez una historia que le vayas a contar más adelante a tus nietos. Tal vez una historia que los demás recuerden. No te sientas culpable. No te sientas culpable cuando no le des gusto. No te sientas culpable cuando hagas sus rabietas. Porque esa culpabilidad tiene que ver con complejos. Pregúntate, ¿qué ley me obliga a ser sirviente de esta persona? ¿Qué ley a mí me obliga a adorar a una persona? Si yo siento que estoy en la obligación y no hay ninguna ley, tengo complejos. Estoy actuando como una persona acomplejada. Hay que sentir también, señores, cierta compasión por esa persona, apoyarlo, ¿no? Muy sutilmente, tal como se los mencioné hace un momento, muy sutilmente decirles que sí tiene un problema, que lo vas a apoyar, que lo vas a acompañar. Es más, la técnica de siempre, ¿no? ¿Por qué no te das la oportunidad? Es más, una sola vez que vayas. Si no te gusta, no lo veas nunca más, no vayas nunca más al psicólogo. Por lo menos que vaya, por lo menos que explique. Si son pareja, pueden de repente utilizar la terapia de pareja como para ahí dar algunos indicadores. Puedes hablar primero con el psicólogo, explicarle el caso. El psicólogo también te dirá, oye, sí, por todo lo que me dices, parece que hay un cuadro de narcisismo. Entonces, ya que él no quiere venir, porque él va a decir, jamás voy a ir a contarle mi vida solo, pueden venir como pareja. Y una de las sugerencias en terapia de pareja es decirle, ¿no? Necesitan una sesión individual cada uno para conocerlos un poquito más. Reconoce, y eso es algo importantísimo. Tú no tienes ningún poder sobre esa persona. No lo puedes cambiar, no lo puedes curar. No lo puedes complacer, no lo puedes llenar. Esos vacíos que tiene el narcisista son vacíos relacionados a su infancia, a sus padres. Tú no eres mamá ni papá de tu pareja narcisista. No te desgastes. ¿Por qué? Porque nunca vas a ser suficiente para el narcisista. Nunca. Entonces, actúa de manera inteligente. Haz el bien, sugiriendo, tal vez hablando con la familia. Pero si la persona no quiere, tienes que salvarte tú. Una manera de ayudar a las personas es mostrar estos videos. Es hacer que más gente conozca. Miren, ¿cuántas personas aquí escribieron? Me identifiqué. Por ahí hubo una persona que dijo, reconocí en uno de los videos que tenía este trastorno y puse de mi parte y salí de todo esto. Entonces sí se puede. Cuando la persona toma conciencia, pero no siempre. La ayuda va a ser de manera directa. Una buena idea es compartir este tipo de conocimientos con los demás. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado esta noche de todo corazón. Gracias por haberme inyectado esta noche tanta fuerza, tanto ánimo para poder haber pasado esta transmisión en vivo más allá de la medianoche. Qué bien, tal como se los dije, ¿no? Vamos a estar hasta el final con el programa y toda esta cantidad de personas que entraron y todos estos corazones que se están viendo por aquí, toda esta cantidad de corazones, muy bien. Gracias a todos. Gracias. Y nos ponemos en posición de ¿qué? De darnos ese abrazote desde el alma. Ese abrazote así bien grande, más grande que otros días. Ese abrazo para felicitarnos porque hemos estado mucho tiempo, muchas horas aquí compartiendo y hemos dado el ejemplo esta noche. Que a pesar del cansancio, seguimos aquí compartiendo la cultura psicológica desde el alma. Un abrazo y un besote también desde el alma. A nombre de todo mi personal, de todo mi equipo, a nombre de mis colegas, señores, que tengan una bendecida noche. Que Dios llene esta noche de paz y sabiduría a sus sueños, que los guíe por esa puerta y por esos caminos del conocimiento. Nos vemos la próxima semana. Abrazotes y besos para todos. Se me cuidan. ¡Chao! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada
y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se ha